Son dos temas formidables, bueno, es un solo tema, el tema del amor. Los mandamientos son mandamientos del amor, amar a Dios y amar al prójimo. Pero amar a Dios relativamente pudiera ser más fácil que amar al prójimo. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios nos ayuda, porque Dios nos ha creado, porque Dios es nuestro Señor. Tenemos miles de motivos para amar a Dios. Pero para amar al prójimo, creo que no hay muchos motivos. Y entonces Jesús nos lanza esta parábola maravillosa. Se le conoce como la parábola del buen samaritano. Vamos a ver, aunque sea muy de rápido, aunque sea muy de pasada, vamos a ver lo que nos dice la parábola. Recuerden, todo va fundado en el amor. Jesús trata de explicar el amor al prójimo. Y entonces dice que un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó. Bajaba por el camino, o sea, bajaba de Jerusalén, es decir, bajaba del templo, tal vez en el sentido de alejarse. Cuando nos alejamos de las cosas de Dios, algo va a suceder. Y trata de aquí representar, mira, si te estás alejando de las cosas de Dios, prepárate porque te vas a encontrar con el salteador. ¿Y quién es el salteador? ¿Quién es el mayor ladrón? El maligno. Y aquí dice, bajaba de Jerusalén hacia Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le robaron. Ahora, esta parábola la deberíamos de aplicar a nosotros mismos. ¿Qué es lo que es? Porque la palabra de Dios siempre tiene un mensaje para el tiempo presente. No son historias del pasado, son un mensaje para el tiempo presente. Si yo me estoy alejando de las cosas de Dios, prepárate porque vas a caer en manos de los ladrones. ¿Qué te pueden robar? Inmediatamente nos tocamos los bolsillos. No, ese no te roba el dinero. Te va a robar algo más valioso. Cuando caes en manos del maligno, ¿qué es lo que te roba? Te roba la paz, te roba la armonía, te roba la gracia. Te roba todo las cosas buenas que tú puedes tener en tu corazón. Eso. Dígame si no, ¿cuántas veces nos ha robado eso, el maligno? Todo por alejarnos de Dios. Y entonces, dice, lo robaron. Ya sabemos lo que significa. Lo hirieron. O sea, imagínate, lógicamente, cuando se te roba la paz, cuando se roba la armonía, y especialmente en tu familia, ¿qué es lo que queda? Quedan pleitos. Y en los pleitos, ¿qué es lo que hacemos? Nos herimos los unos a los otros. Estás lejos de Dios, entonces prepárate porque tu esposa te va a herir y tu esposo te va a herir. Cada vez que surgen pleitos, van a ser cada vez más con las ganas de atacar más fuerte. Y no es por ustedes. Es el maligno que los está llevando hacia eso. ¿Y es por qué? Porque muchas veces nos estamos alejando del Señor y quedamos heridos. Y dice, lo dejaron medio muerto. Claro, si roban la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la amistad con Dios. ¿Cómo podemos perder la gracia? ¿Cómo podemos perder la gracia? ¿Con qué se pierde la gracia? A ver, díganme. Con el pecado. Y el pecado grave se llama pecado mortal. ¿Ven? ¿Por qué mortal? Porque mata. Lo dejaron medio muerto. Es decir, te alejas de Dios y el maligno te va a inducir al pecado grave que te mata, te quita la vida eterna. Lo dejaron medio muerto. Y dice, sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. Un levita e hizo lo mismo. Y aquí está poniendo, cuidado. A lo mejor consideramos muy fácil, decimos, sí, yo puedo ayudar. Pero ayudar al prójimo no es fácil. Y es más, casi siempre hasta le sacamos la vuelta. ¿Por qué? Porque de nuevo, no nos gustan las situaciones difíciles. Pero se presentó un samaritano. Un samaritano, fíjense, y Jesús especifica que era un samaritano, como para decir, fíjense, los samaritanos y los judíos siempre estaban de choque, no se podían ver.
Imagínense qué ha de haber pensado este que estaba medio muerto, que era judío. ¿Por qué? Porque venía de Jerusalén, venía del templo, entonces era judío, estaba tirado y ve venir un samaritano. ¿Qué es lo que ha de haber pensado? Ahora sí, ya estuvo, llueve sobre mojado, ¿no? Ha de haber pensado, este me va a acabar de... Un mensaje aquí. Comúnmente cometemos este error. Prejuzgamos, los prejuicios. Todavía no conocemos a la persona cuando ya nos imaginamos cómo es. Nos imaginamos. Prejuzgamos. Y no debería de ser así. No debemos de juzgar a las personas y tampoco prejuzgarlas. No las conocemos, no tenemos derecho a dar opiniones. Y de prejuicios está lleno el mundo. Es más, nosotros también muchas veces somos víctimas de los prejuicios. Sobre todo, los que venimos a la iglesia. ¿Quiénes son los que más duros nos juzgan? Los mismos católicos, pero que no vienen a la iglesia. ¿Cuál es su pretexto para no ir a la iglesia? Muchas veces dicen, bola de hipócritas. ¿Todos? ¿Me conoces? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me prejuzgas? No me conoces, no me puedes decir eso. Si no conoces a una persona, no la puedes atacar. Y me disgusta mucho esta situación. Una vez les dije que en el Facebook escribí, o sea, porque estaba enchilado por una situación de esa índole. Y les puse nombre. Estos son como los perros, ¿verdad? Porque los perros le ladran ¿a quiénes? A los que no conocen. Pasa un desconocido y así son las gentes que prejuzgan, ¿no? Especialmente se les echan a los que no conocen. No debemos de prejuzgar. Bueno, llegó ese samaritano y fíjense, dice, se compadeció de él. Se compadeció. Compadecerse no significa que tuvo lástima. Compadecerse significa que, el compadecerse viene del latín compatire. Ya viene compadecer. Compatir quiere decir tener los mismos sentimientos, de los mismos sufrimientos. Es decir, cuando uno se compadece, tus sufrimientos son mis sufrimientos. De tal forma que lo que te sucede a mí es como si me sucediera a mí. Y entonces, como me sucede a mí, quisiera que me ayudaran. Por eso estoy más dispuesto. Cuando me compadezco de una persona, estoy más dispuesto a ayudar. ¿Por qué? Porque siento en carne propia lo que está sintiendo esa persona. Y entonces surge del corazón ayudar. Es bien importante compadecerse. Se compadeció de él. Y luego dice, se le acercó. Es decir, tuvo la iniciativa. Porque muchas veces decimos, sí le ayudo, pero si necesita que venga. No, no dijo si necesita que venga. Vio que necesitaba y él se acercó. Fue hacia él. Esto es maravilloso, esto es grandioso. Es un acto de virtud magnífico. Y seguimos adelante. Se acercó, ungió sus heridas con aceite y vino. O sea, cura las heridas. Nosotros debemos de curar las heridas, no hacer heridas más grandes. Generalmente a eso nos dedicamos muchas veces, hacemos las heridas más grandes. Y las que van sanando las volvemos a abrir. Dice, no, estamos aquí para sanar heridas, curar, y es más, las tuyas mismas, sánatelas. ¿Por qué no somos capaces de perdonar? Porque nosotros estamos abriendo y abriendo y abriendo la herida. Deja que sane, deja que cicatrice. Y sigue adelante. Lo puso en su cabalgadura, es decir, lo cargó. Y esto es una imagen muy bonita. Cargar. Todos tenemos situaciones difíciles. Todos muchas veces sentimos que el mundo se nos viene encima. Y cuando son esas situaciones difíciles, cuando son esos problemas grandes, ¿qué es lo que nos queda? Casi nos quedamos tirados. No tenemos fuerza ni siquiera para dar un paso. Y es cuando Jesús llega y nos levanta. Pero
Cuando son esas situaciones difíciles, generalmente no reconocemos que Jesús nos está llevando, no reconocemos que Jesús nos está cargando. Al contrario, en esos momentos difíciles, ¿qué es lo que hacemos? Le reclamamos a Dios: ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué no te acuerdas de mí? ¿Que ya no te importo? ¿Por qué me sucede esto? Quejas y quejas cuando el Señor es el que te va cargando, te va llevando, porque tú no puedes. Deberíamos de identificar en esos momentos difíciles, y en esos momentos difíciles deberíamos de darle más gracias a Dios, porque es cuando el Señor está más cerca de nosotros. Cuidó de él, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuidar, es decir, tener esa atención al que necesita. Es darle lo que necesita, no es darle lo que yo creo que le puedo dar. No, es lo que necesita la persona que se encuentra en esa situación difícil. Y por último le dijo al dueño del mesón al día siguiente: cuida de él, y lo que gastes de más te lo pagaré en mi regreso. Y esto es algo muy simbólico. Fíjense, Jesús está hablando de un regreso. Jesús prometió regresar y nos dejó haciendo algo, y ojalá que nosotros hagamos un poquito más, porque el Señor, cuando regrese, es el que nos va a decir: ¿cuánto te debo? ¿Hiciste de más? Estoy dispuesto a pagarte, a recompensarte todo lo que hiciste de más. Y eso es especialmente el amor. Al final, Jesús nos dice a todos nosotros: anda y haz tú lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Algunas de las cositas, no todas, tal vez no todas. Seríamos heroicos, sería magnífico hiciéramos todas, pero es de héroes. Pero algo de esto que nos dice la parábola, algo podremos hacer. Y por eso dice Jesús: haz esto y vivirás. Haz esto y obtendrás la vida eterna. Cuando le dieron la respuesta: amar a Dios y amar a tu prójimo, Jesús le dijo al doctor de la ley: has contestado bien. Si haces esto, vivirás. Y es lo que nos dice a todos nosotros: si haces esto, tendrás la vida eterna. Nos ponemos de pie.